la inconformidad constante que muchos emprendedores, yo soy emprendedor, ya en el punto ya de empresario, tú eres empresario, empezaste como emprendedor, ese punto de inconformismo constante que nos trauma y nos perjudica, pero a la vez nos empuja constantemente. Yo digo que siempre necesitas un poquito de insatisfacción en tu vida. Un poquito de insatisfacción. No ser insatisfechos constantes ni estar todo el día, pero deseando el futuro y no disfrutando el presente. Tener un poquito de insatisfacción, un poquito de puedo mejorar, puedo hacer. Yo, por ejemplo, en consultoría política yo estoy ya de retirada. Yo ya hace ya unos años que cada vez trabajo menos. Pero sigues ahí, pero por voluntad propia. Por voluntad propia. Es decir, yo, bueno, la política actual me interesa mucho menos que la política de hace 10 años o de hace 15 años. A día de hoy me interesa menos. Hay mucha más violencia, todo es mucho más hostil, los debates se han empobrecido muchísimo. Entonces a mí a día de hoy me interesa menos. No te motiva tanto. Sí, no me interesa tanto el mundo político. Entonces yo decido irme un poco de eso. Por suerte, tengo otras canastas, pero la parte política, a mí la política me sigue apasionando, me sigue pareciendo fascinante. Creo que de verdad la gente se debería acercar mucho más a la política para entender lo que pasa. No a los partidos políticos, sino a la política en sí. E incluso, fíjate, incluso a los partidos políticos, pero no desde el sectarismo, sino desde el voy a entender qué es esto de un partido. Voy a entender cómo funciona un partido político. Y voy a entender además por qué son necesarios los partidos políticos. Que eso es importante. Bueno, el ser humano necesita siempre tener un líder. Necesitamos un líder. Pero incluso para entender cómo se organiza. O sea, es decir, la gente no es consciente de que, por ejemplo, ahora se ponen de moda muchas figuras, ¿no? Tipo Bukele, y entonces de repente alguien aquí te dice, no, pues aquí necesitamos un Bukele. Bukele va a acabar siendo un dictador. Y entonces, claro, la gente te dice, ya, pero mira, ha limpiado El Salvador. Bueno, realmente lo de que ha limpiado El Salvador es muy relativo, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo en el futuro. Lo que sí que está claro es que él se supone que tiene una serie de pactos con las maras en su día, y llega un momento determinado que él le declara la guerra a las maras. No sé si a los cabezas de las maras, pero sí a una parte de las maras. Y él mete a la gente en la cárcel. Los datos, no es que han bajado mucho, los datos son solo del gobierno, datos que solamente tiene él. A los que, por ejemplo, decimos aquí, al presidente del gobierno, da igual el color que está ahora o los que han estado antes y los que vendrán después. Sí. Aquí tú tienes gente a todos los niveles, judicial, empresarial, político, que están en la oposición y que ejercen de contrapoder todo el rato. Sí. Aquí los empresarios, por ejemplo, ahora gobierna la izquierda en España, pues los empresarios ejercen de contrapoder de derecha a ese... Y es sano que haya jueces de izquierdas, jueces de derechas, que hacen de contrapoder, porque eso evita que aquí entramos en una dictadura. Por eso cuando la gente dice, vivimos en una dictadura, no tienes ni idea de lo que es una dictadura, ¿vale? Bukele se cargó a toda la oposición. Se la cargó, les metió en la cárcel, los echó. En las últimas elecciones que dicen, no, el 85% he sacado. Si no había oposición. En China también ganan con el 100% de los votos, pero no hay oposición. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque leemos un titular y rápidamente decimos, yo esto lo quiero. Pero hay que ir un poco más allá y entender, y de verdad, esto no es un alegato, en este caso, contra Bukele o contra no sé quién. No, es ni de izquierdas o derechas, no. Esto es un alegato de entiende más la política. La estructura de la política. Para que tus decisiones, tus opiniones, tus argumentos sean mucho más sólidos. ¿Crees que la conciencia, ya que estamos aquí en española, sí, esto le va a calar? ¿Tiene sentido? Porque la gente está muy dispersa, muy salsa rosa y se creen todo lo que sale en la televisión. A ver, este mensaje no va a servir para nada. Pero a mí me gustaría decirlo, ¿no? Vale. Es decir, a mí me gustaría al menos dejar la semillita y cada uno que si quiera plantarla. Eso es. Lo fácil es decir que todos los políticos son corruptos. No es verdad. Vivimos en un país en el que la corrupción política es anecdótica. O sea, el porcentaje de dinero que se pierde por corrupción política es bajísimo en España. Sin embargo, todos roban. En España los políticos acaban en la cárcel. Entonces, eso no pasa en otros lugares del mundo. Los escándalos políticos que hay en España, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, las tarjetas Black, ¿no? Y todo el mundo, no, las tarjetas Black, y tú miras lo que supuso las tarjetas Black, todo el dinero que se robó en ese momento, no llegó al 1.000.000 de euros. Ni siquiera llegó a 1.000.000 de euros. Es poco. Es poco. No debería existir. Exacto, no debería existir, y con que roben 1 euro ya es suficiente. Claro. Pero en
cantidad cuantitativa es muy baja. Y sin embargo nosotros tenemos ese tipo de discursos fáciles. Por eso a mí me gustaría que pensásemos la política desde otro lado. Porque hay cosas que no funcionan en la política, pero no son esas cosas. Yeah. Las cosas que no funcionan no tienen que ver con si son corruptos o si son más preparados o menos preparados, que esta es otra de las cosas que se ve. Que en política terminan los menos preparados. No es verdad. Uh-huh. Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Por qué no pagamos al presidente del gobierno lo que le pagaríamos al CEO de una multinacional? ¿Por qué no le pagamos? ¿Por qué el presidente del gobierno cobra 78.000 euros al año? ¿Pero eso es real? Es real. El presidente del gobierno cobra 78.000 euros al año. Lógicamente luego tiene casa, porque él tiene el Palacio de Presidencia, claro. Tiene chofer y lógicamente tiene un cocinero, no sé qué, o sea, tiene los servicios pagados. Sí. Pero eso cualquiera tiene los servicios pagados. Pero de su sueldo, lo que se va a llevar a la cuenta corriente son 78.000 euros. Muchos empresarios cobran mucho más. No muchos empresarios. Muchos mandos intermedios de muchas empresas ganan más que el presidente del gobierno. Ponle un sueldo de medio kilo. Ponle un sueldo de 1 millón de euros, como en Estados Unidos, que cobran auténticas barbaridades. ¿Quiénes llegan? Los que están más preparados. Porque entonces una persona que se prepara mucho, que quiere ser un buen CEO de una organización o cree que eso, se va a preparar de la mejor manera posible porque va a entender que el premio es mejor. Ahora tú pagas a una persona 78.000 euros y es una persona que el resto de su vida va a recibir insultos, él, su familia, no va a poder hacer absolutamente nada. O sea, ¿quiénes van a querer hacer Claro, tú ves la parte que mucha gente no ve, obviamente. Claro. La gente ve la palestra, la folclore que digo yo, y la parte interna, la real, no la ve nadie. Yo recuerdo estar trabajando, no voy a decir el nombre porque no importa, pero trabajando con un presidente del gobierno que le trajeron unas cifras de paro y se le escaparon unas lágrimas. Eso la gente no lo sabe. Y no lo va a saber. Y mucha gente dirá, pero sería una fantasmada. No eran reales. No. Claro, eran reales porque estábamos en una habitación 6 personas, no había más. No había cámaras. No, es que ahí hay personas detrás. Y hay gente que se frustra. Y hay gente que... Ayer pasó esto de la Guardia Civil que estoy diciendo y los fiscales generales no pueden dar su opinión sobre nada, porque por ley ellos no pueden opinar, sobre todo porque va a haber causas judiciales. Entonces los fiscales no pueden decir nada. La fiscal anticorrupción ayer dio una entrevista a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y estaba rota. O sea, se le notaba en la voz que estaba a punto de llorar. Detrás de todo ese tipo de cargos políticos hay personas que viven con normalidad. No quiero relativizar todo lo que hacen, por favor, claro. Que nadie lo entienda como es que crear los políticos. No. Lo que quiero que entendamos es que al final, porque habrá gente que diga, pues que no se metan ahí. Vale, perfecto. Entonces no se mete nadie. ¿Y cómo se dirige esto? Ya. Porque claro, la gente puede creer que si no tuviésemos este tipo de organización, esto puede funcionar. Bueno, no existe, en ningún país del mundo existe la figura de la anarquía que haya funcionado. No existe. No, acaba siendo un caos. Entonces, realmente necesitamos personas que gestionen la estructura del Estado. Vamos a hacer lo posible para que estén los mejores o que se cuiden de estar los mejores. Lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Generamos una situación de odio, de visceralidad, de agresión constante. Si tú eres una persona preparada, ¿por qué te vas a meter ahí? ¿Por qué te vas a meter ahí? Dice, ¿por qué te vas a meter? Por interés, porque... muchos porque han mamado la política internamente, muchos por vocación de servicio. La mayoría de los políticos de verdad tienen porque creen en ello. Creen en ello, quieren cambiar a bien el país. Y repito, da igual la ideología. Con su ideología. Da igual, ellos quieren cambiarlo. Otra cosa es que tú estés de acuerdo cómo lo quieren hacer, pero ellos, hay mucha vocación de servicio, que en el fondo lo piensas. Por eso, por ejemplo, hay muchos políticos, sobre todo de la nueva política, que entran por poder, pero cuando ven lo que es, se van. Y salen y se están yendo muchos, ¿no?, de la política. ¿Por qué? No es porque es porque es muy difícil. Es muy difícil estar ahí todo el rato con esa hostilidad constante.